Mis padres querían obligarme a comprar una casa grande para que se mudaran conmigo, vivieran a mi costa y le dieran su casa a mi hermano. Pero me enteré de todo. Y les di una lección: si no trabajas, no comes. Cuando el amor familiar se convierte en un derecho y el cuidado en control, es entonces cuando te das cuenta de que la sangre puede drenar más de lo que da. Mi nombre es Avery Daniels y vivo en Phoenix, Arizona. He trabajado por todo lo que tengo: mi carrera en marketing, mi apartamento cerca del centro y la paz que proviene de pagar mis propias cuentas. Pero últimamente, esa paz se ha sentido como un lujo que no me permiten conservar. Mis padres comenzaron a llamar más a menudo preguntando por mi salario, mis ahorros, mis planes futuros. Al principio, pensé que era preocupación. Luego, mamá mencionó que debería comprar una casa grande, una con jardín y varias habitaciones para que tu padre y yo podamos mudarnos. No nos estamos haciendo más jóvenes. Papá no dudó en estar de acuerdo. Dijo que sería una mentalidad familiar, que podríamos ahorrar dinero viviendo juntos y que yo podría encargarme de los gastos ya que me estaba yendo tan bien. Cuando pregunté qué pasaría con su casa actual, mamá sonrió y dijo: tu hermano la tomará. Necesitará espacio una vez que se case. En ese momento, todo encajó. No me estaban pidiendo que construyera un hogar familiar. Estaban tratando de cambiar mi independencia por su comodidad y recompensar a mi hermano con lo que ya tenían. Me quedé callada entonces, pero sabía que no me quedaría callada por mucho tiempo porque estaba a punto de enseñarles algo que nunca olvidarían. Si alguna vez te han obligado a elegir entre la independencia y la obligación, quédate hasta el final. Podrías encontrar tu propia voz en mi historia. 2 semanas antes del cumpleaños de papá, todo empezó a cambiar. Comenzó sutilmente con mensajes de texto de mamá que contenían enlaces a casas mucho más grandes de lo que yo podría necesitar. Ella siempre añadía notas alegres, llamando los barrios maravillosos y lugares perfectos para reuniones familiares. Una tarde, envió otro enlace y dijo: cariño, este podría ser un regalo tan significativo para tu padre. Su tono era amoroso, pero había una suavidad ensayada que me inquietó. Unos minutos más tarde, mi padre se unió a la llamada. Habló cálidamente sobre la familia y el legado, diciéndome que no quería regalos ni fiestas este año. No necesito nada para mi cumpleaños excepto un hogar para todos nosotros, dijo. Las palabras estaban envueltas en afecto, pero cayeron como un peso en mi pecho. Sonreí y dije que lo pensaría, aunque no tenía intención de comprar una casa pronto. Ese fin de semana, los visité en persona. En el momento en que entré, mamá ya me estaba mostrando fotos de casas con salas de estar espaciosas y varias habitaciones de invitados. Mira esta, Avery, dijo, tocando la pantalla con entusiasmo. Es lo suficientemente grande para todos, y podrías organizar las fiestas aquí. ¿No se siente bien? Mi padre asintió con aprobación. Ayudaríamos, por supuesto, dijo. Podría arreglar cosas en la casa, cortar el césped, mantenerla en orden. Podía escuchar la emoción en su voz, la certeza de que diría que sí. Forcé una sonrisa, esperando que mi vacilación no se notara. Hablaron sobre la unidad familiar y la importancia de estar cerca, pero ya podía sentir que cada palabra me empujaba hacia una decisión que ya habían tomado. Durante la cena de esa noche, mamá volvió a sacar el tema. Sabes, el cumpleaños de tu padre se acerca, dijo. ¿No sería maravilloso sorprenderlo con algo duradero? Asentí cortésmente mientras cortaba mi comida en trozos pequeños, fingiendo considerarlo. Luego papá añadió: no se trata de regalos, Avery. Se trata de tener a todos juntos. Una casa significa un hogar. Eso es todo lo que quiero. Me fui a casa sintiéndome incómoda, tratando de convencerme de que simplemente estaban siendo sentimentales. Pero a la mañana siguiente, llegó otro mensaje con un nuevo enlace. Esta acaba de salir a la venta, escribió mamá. Es hermosa. Poco después, papá llamó para decir: deberíamos movernos rápido antes de que alguien más la tome. La palabra nosotros permaneció en mi mente más tiempo de lo que debería. Unos días después, me uní a una cena familiar por videollamada porque estaba demasiado ocupada para conducir de vuelta. Fue entonces cuando mi hermano mayor Daniel apareció en pantalla desde Tucson con su prometida, Emma. Me sonrió a través de la cámara y dijo: vamos, Avery.
Eres la que está teniendo éxito ahora. No dejes que mamá y papá se queden atrapados en ese lugar viejo. Emma se rió a su lado y añadió, sería tan agradable verlos en un lugar nuevo. Sus voces se mezclaron en la misma melodía de presión disfrazada de afecto. Papá comenzó a explicar lo conveniente que sería para todos si yo comprara una casa más grande. Nos ahorrará a todos tiempo y dinero, dijo, y finalmente tendremos espacio para que Daniel y Emma nos visiten. Mamá estuvo de acuerdo de inmediato, añadiendo, tendrás ayuda, cariño. Ya no tendrás que encargarte de las cosas sola. Solo pude asentir mientras mis pensamientos se convertían en cálculos, hipotecas, mantenimiento, impuestos. Cada escenario terminaba conmigo pagando por todo. Esa noche, me acosté mirando mi teléfono mientras aparecían nuevos mensajes uno tras otro. Mamá preguntó si había pensado en las listas. Papá me recordó que la familia siempre es lo primero. Sus palabras daban vueltas en mi cabeza hasta que perdieron significado. Solo sonidos que se acercaban con cada hora que pasaba. Sus palabras sonaban a amor, pero se sentían como una orden que nunca podría rechazar. Una semana después, me pasé por casa de mis padres con un pastel y buenas intenciones. Era una tarde cálida, de esas que suelen llevar el aroma de algo cocinándose y el sonido de mamá tarareando en la cocina. Quería que la visita fuera fácil, incluso reconfortante. Después de todo, era casi el cumpleaños de papá, y pensé que llevar un pastel podría abrir la puerta a una conversación tranquila sobre qué tipo de celebración querían. La puerta principal estaba abierta, lo cual no era inusual. Llamé suavemente, mamá, papá. Traje algo dulce, pero nadie respondió. Desde el pasillo, pude escuchar voces débiles provenientes de la sala de estar. La televisión no estaba encendida. Era el tono de una conversación privada y concentrada. Dudé, con la intención de anunciarme, pero luego reconocí las voces. Eran papá y Daniel hablando por videollamada. La voz de papá se escuchaba claramente en la habitación. Una vez que Avery firme el contrato, nos mudaremos de inmediato, dijo. Mi respiración se atascó en mi garganta. Por un momento, pensé que había oído mal. Luego la voz de mamá llegó más baja pero firme. ¿Qué pasa con esta casa?, preguntó. Papá ni siquiera se detuvo. Dásela a Daniel, dijo con certeza. Está formando una familia. ¿La necesita más? El aire pareció espesarse. Me quedé congelada en el pasillo, la caja del pastel temblaba ligeramente en mis manos. A través del reflejo en el gabinete de cristal, pude ver a papá inclinándose hacia la pantalla, sonriendo mientras Daniel asentía. La voz de mi hermano era casual, casi alegre. Eso sería perfecto, papá. Emma ya está hablando de arreglar el patio trasero. Las palabras me golpearon una por una, cada una más pesada que la anterior. No estaban hablando de un sueño o un plan distante. Ya habían decidido todo, mi papel, su recompensa, la ganancia de Daniel. El regalo de cumpleaños no era un regalo en absoluto. Era una transacción en la que yo pagaba y ellos se beneficiaban. Mamá reapareció en el marco de la puerta llevando una cesta de ropa. Avery, dijo, sobresaltada. Sus ojos se movieron del pastel en mis manos a mi cara, luego a la sala de estar donde papá todavía estaba hablando. No pude decir si se dio cuenta de cuánto había oído. Oh, llegaste temprano, añadió, forzando una sonrisa. Asentí débilmente y no dije nada. La voz de mi padre todavía se escuchaba detrás de ella. Le diremos que es por la unidad familiar. Ella estará de acuerdo si decimos que es lo mejor para todos. Mamá hizo una mueca y se volvió hacia el sonido, susurrando, Ion, está aquí. La pantalla se quedó en silencio. Pude sentir el silencio presionando contra las paredes, llenando el aire que hace solo unos momentos había estado lleno de planes que me excluían por completo. Papá entró al pasillo, su expresión rígida, pero rápidamente se transformó en algo más suave. Avery, cariño, dijo, su tono demasiado casual. Deberías habernos dicho que venías. Sus ojos parpadearon brevemente hacia la caja del pastel antes de volver a los míos. Quería preguntarle si todo lo que acababa de escuchar era cierto, pero las palabras se negaron a salir. Solo pensé en dejar esto, logré decir finalmente. Mi voz me sonó extraña, plana,
casi mecánica. Él me dio las gracias, extendiendo la mano para tomar el pastel, pero yo lo sostuve más fuerte, incapaz de soltarlo. Lo absurdo del momento me quemaba por dentro. Había entrado con dulzura, solo para descubrir la amargura debajo de todo. Debería irme, dije en voz baja, retrocediendo hacia la puerta. Mamá me siguió, tratando de mantener un tono ligero. Al menos quédate a tomar un café, ofreció. Negué con la cabeza otra vez. Mi padre no intentó detenerme. Afuera, la luz de la tarde se sentía más dura. La caja del pastel se hizo más pesada con cada paso que daba hasta que finalmente la coloqué en el asiento del pasajero de mi coche. Mis manos temblaban mientras agarraba el volante. La casa detrás de mí permanecía tranquila y quieta, como si nada hubiera pasado, pero aún podía escuchar sus voces resonando en mi cabeza. La tranquila certeza de papá, la risa fácil de Daniel, el silencio vacilante de mamá. Mientras me alejaba, recordé lo que mi ex colega Diane me dijo una vez después de que me quedara hasta tarde para cubrir los errores de otra persona: el amor no se puede construir sobre la culpa. En ese entonces, pensé que estaba hablando de límites laborales. Ahora me di cuenta de que me estaba enseñando algo mucho más profundo. Esa culpa había sido la moneda de mi familia durante años, y yo había sido la que la financiaba. A la mañana siguiente, me desperté sabiendo que las cosas no podían volver atrás. La luz del sol que se filtraba por las cortinas se sentía extraña, demasiado brillante, demasiado ordinaria para lo que ahora sabía. Cada recuerdo de mis padres, cada cena, cada llamada telefónica de repente parecía un acto cuidadosamente ensayado con un propósito que ya no se sentía como amor. Miré mi teléfono durante mucho tiempo antes de finalmente voltearlo. No habría más llamadas, ni mensajes, ni explicaciones. No los bloqueé, pero dejé de responder. Mamá envió el primer mensaje de texto antes del mediodía. Estamos preocupados por ti. Ven a cenar. Luego siguió otro, más insistente. No te enojes. Malinterpretaste lo que queríamos decir. Papá llamó 3 veces ese día. Vi su nombre parpadear en la pantalla, la imagen familiar de su sonrisa a un lado, y no sentí nada más que un cansancio agotador. Por primera vez en mi vida, elegí el silencio. Por la noche, no pude soportar el sonido de mis propios pensamientos. Llamé a mi mejor amiga Rená, quien me conocía desde la universidad. Nos encontramos en un pequeño café cerca de mi apartamento, un lugar tranquilo donde el olor a café tostado siempre parecía calmarme. Llegó con su habitual prisa de calidez, envolviéndome en un abrazo antes de sentarse frente a mí. Le conté todo, el pastel, la conversación, el plan que no estaba destinado a que yo escuchara. Ella escuchó sin interrumpir, sus manos envueltas alrededor de una taza que se había enfriado hacía mucho tiempo. Cuando finalmente dejé de hablar, se inclinó hacia adelante y dijo suavemente: tienes todo el derecho a estar enojada, Avery. Pero no dejes que esa ira decida lo que haces a continuación. Si luchas con furia, solo les darás más control. Sus palabras cayeron suavemente, pero calaron hondo. Entonces, ¿qué hago en su lugar?, pregunté. Rená sonrió, no con lástima, sino con certeza. Traza la línea, dijo. Enséñales dónde terminas tú y dónde empiezan ellos. Esa noche, no pude dormir. Su voz se repetía en mi mente una y otra vez. Traza la línea. No se trataba de venganza. Se trataba de recuperar el espacio que había pasado años regalando. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado, el señor Luis, y programé una reunión. Cuando llegué a su oficina, el aire olía ligeramente a papel y a limpiador de limón. Era un hombre callado de unos 50 años, siempre educado, siempre directo. Había trabajado con él una vez antes en una disputa contractual en mi trabajo, y confiaba en que sería discreto y minucioso. Me saludó con un pequeño asentimiento. Avery, ha pasado un tiempo. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Necesito consejo, dije. Si compro una casa a mi nombre, ¿existe alguna forma legal para que mis padres o cualquier otra persona reclamen la propiedad más tarde? El señor Luis levantó una ceja, pero no comentó. Abrió una carpeta, tomó algunas notas y comenzó a explicar con calma sobre la ley de propiedad, las reclamaciones de herencia y los riesgos de firmar.
Aclaró que mientras yo comprara la casa de forma independiente sin responsabilidad financiera compartida, nadie podría exigir una parte de ella, fuera o no familia. Escuché atentamente, no solo las palabras, sino el sentido de empoderamiento que conllevaban. No se trataba solo de una casa. Se trataba de límites que nunca antes habían existido. Cuando terminó, le di las gracias y dije, todavía no voy a comprar. Solo necesitaba saber que es mío. Él sonrió débilmente. Esa es la mejor razón para preguntar. Al salir de su oficina, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No el agudo alivio de la venganza, sino una calma constante que no había sentido en años. Mis padres me habían enseñado la generosidad, pero nunca cómo protegerme de ser drenada por ella. Por una vez, no quería lastimarlos. Solo quería dejar de darles el poder de lastimarme. Esa noche, les escribí un breve mensaje a mamá y papá: necesito tiempo para pensar. Por favor, no me contacten. No lo expliqué ni lo justifiqué. Simplemente presioné enviar y dejé el teléfono, sintiendo una quietud desconocida asentarse a mi alrededor. Por primera vez en mi vida, no estaba reaccionando. Estaba decidiendo. La cena de cumpleaños de papá llegó antes de lo que esperaba. La casa estaba llena de risas, del olor a pollo asado y del pastel de canela de mamá. No había estado allí desde el día en que escuché su plan. Sin embargo, nada del lugar había cambiado excepto yo. Me quedé en la puerta un largo momento antes de llamar. Cuando mamá abrió, su sonrisa se extendió, casi teatral. Lo lograste, cariño. Estábamos hablando de ti. Dentro, la mesa del comedor estaba bellamente puesta, con velas parpadeando entre los platos de comida. Papá sonrió al verme. Ahí está mi niña, dijo, dándome un abrazo que se sintió más como una actuación que como afecto. Sonreí cortésmente, fingiendo no notar las miradas que se intercambiaban él y mamá. Luego apareció Daniel con su prometida, Emma, justo detrás de él. Se veían radiantes, casuales, perfectamente a gusto. Daniel sonrió y dijo, así que, la gran compradora finalmente está aquí. Su tono era bromista, pero había un brillo de certeza debajo. Emma añadió, estábamos hablando de lo maravilloso que será tener una casa nueva para todos. Va a ser hermosa, Avery. Su voz era suave, pero sus palabras cayeron pesadamente. Tomé mi asiento en la mesa justo frente a ellos. Mamá me sirvió vino y dijo dulcemente, estás demasiado callada, cariño. Todos estábamos diciendo lo considerada que eres. Incluso la señora Land de al lado dijo, qué bendición tener una hija tan devota. Se volvió hacia su amiga sentada cerca, sonriendo con orgullo. Avery siempre ha sido tan generosa, siempre pensando primero en su familia. La vecina asintió con admiración. Son padres afortunados, dijo. La mayoría de los niños hoy en día están demasiado ocupados para la familia. Llevé el vaso a mis labios y sonreí débilmente. Cada cumplido se sentía como un hilo apretándose alrededor de mi garganta. Al otro lado de la mesa, Daniel y papá ya estaban hablando de cómo manejarían la mudanza. Papá dijo, será un nuevo comienzo para todos nosotros. El vecindario donde Avery está comprando es perfecto, cerca del parque, tranquilo, seguro. Daniel se rió, y la casa vieja no se desperdiciará. Emma ya tiene planes para la guardería. La habitación se llenó de conversaciones ligeras y el tintineo de los tenedores, pero pude sentir el lento y constante pulso de mi corazón en mis oídos. Era casi surrealista lo fácil que podían construir una fantasía alrededor de mi silencio, lo cómodos que estaban asumiendo la propiedad de algo que yo no había prometido. A mitad de la cena, papá levantó su copa. Por la familia, dijo. Todos levantaron las copas, sonriendo. Yo hice lo mismo, mi mano firme, mi corazón desprendido. El brindis resonó en la habitación como una mentira repetida con demasiada frecuencia para sonar extraña. Cuando se retiraron los platos, mamá se levantó y me puso la mano en el hombro. Has hecho que tu padre esté muy orgulloso, susurró. Dice que este es el cumpleaños más feliz que ha tenido en años. La miré y sonreí, aunque la expresión me resultó extraña. Me alegro, dije simplemente. Cuando se sirvió el postre, las luces se atenuaron ligeramente y las risas se hincharon una vez más.
Papá cortó la primera porción de pastel, y todos aplaudieron cuando sopló las velas. Luego, antes de que alguien pudiera hablar, me levanté de mi asiento. El sonido de mi silla arrastrándose por el suelo atrajo todas las miradas hacia mí. Yo también tengo un regalo, dije con calma. La habitación quedó en silencio. Mis padres sonrieron expectantes. Daniel se recostó en su silla, cruzando los brazos. Claro que sí, dijo ligeramente. Siempre la generosa. Sostuve su mirada sin pestañear. Es un regalo para todos ustedes, continué. Mi voz era suave pero deliberada, llenando el silencio que colgaba entre nosotros. Y creo que lo encontrarán memorable. Nadie habló. Las velas parpadearon, su luz temblaba contra el cristal. Me senté de nuevo, dejando que la tensión se asentara donde debía. Por primera vez esa noche, no era yo la que actuaba. Cuando le entregué la carpeta a papá, la habitación se quedó en silencio. La risa que había llenado el aire momentos antes pareció disolverse en algo pesado y expectante. Todos los ojos se volvieron hacia el fino sobremarrón en sus manos como si fuera un regalo que confirmaría cada sueño que habían construido sobre mi silencio. Papá me miró, su sonrisa rebosante de orgullo. Así que esto es, dijo, mirando a mamá. Nuestra chica finalmente lo hizo. La mano de mamá rozó su collar nerviosamente, aunque su rostro permaneció iluminado de alegría. Daniel se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, mientras Emma le apretaba el brazo como diciendo, «Ves, todo está encajando». El aire se sentía espeso de anticipación. Papá abrió la carpeta, sacando cuidadosamente los documentos ordenados dentro. Observé cómo su expresión pasaba de la calidez a la confusión mientras hojeaba la primera página. Sus cejas se fruncieron ligeramente. «Espera, ¿qué es esto?», murmuró. Mamá se inclinó más, su voz ligera y temblorosa de emoción. «¿No es la escritura, cariño? La casa en Willow Creek». Tomé un aliento lento. «Es una escritura». «Sí», dije, «pero no de esa casa». Daniel se acercó, tomando una de las páginas. Sus ojos recorrieron el texto antes de que se congelara. «Avery», dijo, su voz, «esta dirección. Esto ni siquiera está en el mismo estado». «Así es», respondí, mi tono tranquilo, casi suave. «Es una casa que compré la semana pasada en Vermont. A mi nombre únicamente». Papá levantó la vista bruscamente. «¿A tu nombre únicamente?» Su voz se quebró, y por un segundo, no pareció reconocerme. «¿Quieres decir que tu madre y yo no estamos en ella? No hay CO firmantes, no hay título compartido, no hay condiciones ocultas». Lo miré directamente a él, luego a mamá, que se había puesto pálida. Pensé mucho en lo que le debo a esta familia. Les debo amor. No les debo una hipoteca. Por un instante, nadie se movió. Las palabras quedaron suspendidas, simples pero irreversibles. Entonces mamá se cubrió la boca, las lágrimas brotaban de sus mejillas. «Avery», susurró, «nunca quisimos hacerte daño. Solo pensamos que...». «Yo me encargaría de todo», dije en voz baja, que mi valor dependía de cuánto podía dar, no de quién soy. Papá cerró la carpeta de golpe, su voz subía con ira. «Estás malinterpretando todo lo que hemos hecho por ti. Te criamos. Nos sacrificamos por ti. ¿Así nos pagas, marchándote?». Contuve mi respiración, forzándome a mirarlo a los ojos. «No me estoy yendo, papá. Estoy saliendo de un papel que nunca acepté interpretar». Daniel se levantó bruscamente, su silla raspando el suelo. «Así que eso es. Consigues una casa elegante para ti y nosotros nos quedamos atrás». Su rostro se enrojeció de incredulidad. «Eres increíble, Avery». Emma le cogió la mano susurrándole su nombre, pero él se apartó. El sonido de su voz, aguda y herida, atravesó la habitación como cristales rotos. Mamá sollozó más fuerte, agarrando el brazo de papá. «Ella no lo dice en serio», suplicó. «Solo está enojada. Ya se le pasará». Pero yo no estaba enojada. Ya no. Me sentía extrañamente tranquila, como si la tormenta ya hubiera pasado.
Volví a colocar la carpeta sobre la mesa y dije suavemente, esto no es un castigo. Es paz. Espero que algún día lo entiendan. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Mis tacones resonaron suavemente en el suelo de madera, el sonido resonando en el silencio detrás de mí. No miré hacia atrás. Afuera, el aire de la noche era fresco y quieto. A través de la ventana, vi el parpadeo de la luz de las velas, las siluetas de las personas que amaba congeladas en la incredulidad. Por primera vez, sentí que el peso se levantaba de mi pecho. No había destruido nada. Simplemente me había elegido a mí misma. Han pasado 6 meses desde esa cena. La nieve fuera de mi ventana brilla pálida bajo el sol de la mañana, cubriendo todo en silencio. La vida en Vermont tiene un ritmo más lento, uno que no exige constante explicación o disculpa. Me despierto con el olor a café, el zumbido del calentador y el sonido tranquilo de mi propia respiración, una paz que no me di cuenta de que había estado anhelando durante años. La casa que compré se siente habitada ahora. Hay bocetos clavados en la pared, un libro a medio leer junto a mi cama y una hilera de plantas que se inclinan hacia la luz. Cada pequeña imperfección se siente como una prueba de una vida que finalmente me pertenece. A veces pienso en Phoenix, el calor que se eleva del pavimento, los interminables recados y obligaciones que una vez llenaron mis días. No lo echo de menos. Mis padres, mamá y papá, todavía viven en Arizona, aunque no en la casa vieja. Después de esa noche, no pudieron permitírselo. Se mudaron con parientes por un tiempo, y por lo que he oído en conversaciones distantes, no ha sido fácil. El orgullo no paga las cuentas, y el silencio tampoco. Daniel se quedó para cuidar la propiedad, pero las reparaciones resultaron ser más de lo que podía manejar. El techo gotea, la fontanería es poco fiable y la hipoteca sigue a su nombre. Me llamó una vez hace meses pidiendo consejo. No ayuda, solo consejo. Pero el tono de su voz transmitía un agotamiento silencioso que me dijo todo lo que necesitaba saber. Le deseé lo mejor y lo dije en serio. Cualquier ira que una vez tuve hacia él se disolvió en algún lugar entre la nieve que caía y mi propio reflejo en el espejo. Mamá envía mensajes cada pocas semanas. Son cortos, cautelosos, escritos como alguien que camina sobre hielo fino. Esperamos que te esté yendo bien, escribe. Tu padre todavía está molesto, pero te echa de menos. Los leo todos, a veces más de una vez, antes de dejar el teléfono en silencio. Aún no he respondido, aunque no por despecho. Es porque ya no siento la necesidad de explicar mi paz a quienes la confundieron con rebelión. En estas mañanas tranquilas, he aprendido que la justicia comienza con decir no. No es crueldad. Es claridad. Durante mucho tiempo, creí que el amor significaba sacrificio, quedar sin límites de alguna manera probaría mi valía. Pero el amor que depende de la culpa no es amor. Es una deuda disfrazada de devoción. Hay un parque cerca de mi nuevo hogar bordeado de abedules que susurran cuando el viento pasa. Camino allí la mayoría de las noches observando a los niños perseguirse mientras sus padres los llaman desde los bancos. A veces me imagino qué pensarían mis padres si me vieran ahora caminando lentamente, sin cargas, sonriendo sin razón. Quizás todavía lo llamarían egoísmo. O quizás con el tiempo entenderían que elegir la paz es lo más generoso que he hecho. Un domingo por la tarde, me senté en el porche con una taza de té y me di cuenta de lo lejos que había llegado de la versión de mí misma que una vez rogaba por aprobación. Esa mujer creía que la familia era algo que tenías que ganar. Esta sabe que nunca debería haber sido condicional. El sol se puso bajo, convirtiendo la nieve en láminas de oro. Pensé en la voz de papá, firme y segura, diciendo, me arrepentiría de irme. Sin embargo, 6 meses después, el arrepentimiento no se encuentra por ningún lado. En su lugar, hay una especie de libertad tranquila, la clase que no grita ni se prueba a sí misma, sino que simplemente existe, firme e inquebrantable. No tengo grandes planes, ni resoluciones dramáticas. Todavía trabajo, todavía cocino, todavía riego mis plantas los domingos. La vida no se volvió extraordinaria. Se volvió honesta. Y esa honestidad se siente como el primer hogar real que he tenido. Cuando la gente me pregunta si haría algo diferente, sonrío y digo que no. Porque a veces lo más difícil que harás es también lo más amable. A veces la paz cuesta más que la aprobación.
Pide silencio distante y el coraje de estar solo cuando el amor se vuelve condicional. He aprendido que la familia no siempre significa armonía y la amabilidad no siempre significa rendición. Se necesita coraje para amar a tu familia sin perderte, para elegir límites en lugar de amargura y verdad en lugar de actuación. El amor real respira cuando dejas de probar tu valía a las personas que debieron haberla visto desde el principio. La libertad, me he dado cuenta, no es la ausencia de los demás. Es el regreso a ti mismo después de haber dado demasiado. Si mi historia te ha llegado, gracias por escuchar hasta el final. Quizás te enfrentaste a una encrucijada similar entre la culpa y la paz, entre la expectativa y la verdad. Espero que esta historia te recuerde que no eres egoísta por elegirte a ti mismo. Eres valiente por hacerlo. Cuéntame tu historia en los comentarios. ¿Qué significa el hogar para ti ahora?